Y así que cuando ella me dijo, pues ya la palabra el Señor me la había dado. Así que a pesar de mi inexperiencia en estas cuestiones de predicación, pues tome esta palabra como de parte del Señor para usted. Amén. Y yo le puse a esta reflexión, todos los días tengo que limpiar mis heridas. Así es que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres bueno, tú eres un Dios que escribe derecho con líneas torcidas, Señor. Te pedimos de manera especial que el mensaje que tú quieres llevarle a tu pueblo, Señor, fluya de manera poderosa, como tú, solamente tú, eres capaz de hacer, Señor amado. Ayúdame para que yo utilice las palabras que tú quieres que yo utilice. Limpia los aires, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestro caminar contigo, sabiendo, Señor, que tú quieres sanar las heridas de nuestros corazones, que esa siempre es tu voluntad. Ayúdanos en este proceso y que esta palabra tuya cale hondo en nuestros corazones y nos mueva a hacer cambios, los cambios que tú quieres en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La palabra está en Lucas 10, 25 al 37. Es una porción bien conocida, ¿verdad? Que es la parábola del buen samaritano. Y típicamente nosotros vemos esa parábola como, pues, el mensaje de la palabra es asumir el rol, ¿verdad?, de prójimo como benefactor, ¿verdad?, ayudando a alguien necesitado. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos a través de esa parábola como el herido. ¿Ok? Como el herido. En Lucas 10, 25, dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en Reina Valera. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole a Jesús y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Próximo. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y esta parábola, ¿verdad?, es sumamente conocida. No es mi intención discutirla completamente. Pero aquí nosotros vemos, ¿verdad?, algunas cosas
que nos llaman la atención. Y es que había una disyuntiva para los judíos de quién era su prójimo, ¿verdad? Y prójimo viene de la palabra en griego, porque estoy cogiendo griego con IDI este semestre y el anterior, de una palabra que es plesión, y plesión significa uno cercano, próximo a uno. Y Jesús aquí le muestra a este maestro de la ley que el prójimo es cualquiera que quizás circunstancialmente está próximo a uno, está cerca de uno. Así es que quizás no tenemos que compartir, no somos del mismo pueblo, ¿verdad? Somos distintos, no te conozco, pero te veo en una necesidad y te voy a ayudar. ¿Ok? Y la historia, ¿verdad? Se enmarca en el camino de Jerusalén a Jericó. Y este camino, ¿verdad?, era muy peligroso. Era solitario, tenía muchas curvas, es empinado. Así que era un camino ideal para que se escondieran allí ladrones, ¿verdad?, asesinos, para, ¿verdad?, coger a la gente de sorpresa. ¿Ok? Así que no era de extrañar que ahí en ese camino asaltaran a la gente. Eso era algo que parece que sucedía casi a diario, ¿verdad? Algo similar con Puerto Rico, ¿verdad? Quizás. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aquí en esta historia hay unos personajes. Y primero aparecen unos religiosos, además del hombre herido, ¿verdad?, que dejaron casi muerto. Aparecen unos religiosos. Primero aparece un sacerdote y luego un levita. Y ellos venían, ¿verdad?, según los comentaristas, venían de realizar su ministerio en el templo. Y muchos de los sacerdotes vivían en Jericó, o sea que ellos estaban regresando de su servicio del templo a su casa. Así que no tenían mucha prisa, iban a descansar, ya habían cumplido en el templo con sus tareas, ¿verdad? Y ¿qué sucede? Que como nos sucede a nosotros muchas veces, que en los momentos difíciles, quienes quizás pensamos que nos van a ayudar, son los que viéndonos no nos ayudan, ¿verdad? Y eso precisamente pasó con este herido, que el herido era judío de Jerusalén, ¿ok? Así que el sacerdote pasó, lo vio y siguió su camino. El levita lo vio y siguió su camino. Quizás uno puede pensar, bueno, como el hombre estaba medio muerto, ellos quizás estaban temerosos de contaminarse, ¿verdad?, al tocar un cuerpo de un muerto. Pero ya ellos habían cumplido con su deber en el templo. Y como había muchos sacerdotes y muchos levitas, usted servía hoy y hasta otra temporada quizás no servía. O sea que le daba tiempo a él a purificarse si hubieran querido tener misericordia de ese hombre herido. ¿Y qué sucede? Que entonces viene en esta historia, ¿verdad?, el héroe. Y el héroe es el samaritano. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los judíos y los samaritanos se odiaban. Y de hecho al Señor en Juan 8:48, ¿verdad?, los judíos le dijeron a Jesús: tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Así es que quizás el peor insulto que usted le podía dar a alguien era: eres un samaritano, ¿verdad? Y vamos a ver las acciones de este samaritano. El samaritano se acercó. Y eso nos dice a nosotros que para ayudar a los demás nos tenemos que acercar a ellos. Y él utilizó, desinfectó las heridas del judío con vino
que se usaba como un desinfectante por el alcohol y suavizó sus heridas con aceite, ¿verdad? Así es que le limpió las heridas, lo vendó las heridas, lo puso sobre su cabalgadura, así que él se tuvo que ir a pie, ¿verdad? Si el hombre estaba medio muerto, pues entonces también tuvo que hacer un poco de, ¿verdad?, de fuerza quizás con él para poder mantenerlo sobre la cabalgadura y que no se le cayera el hombre. Y fíjate que era un sitio peligroso, así que hasta su seguridad personal él puso en riesgo. ¿Okay? Así que entonces nosotros vemos que cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, hay su riesgo, hay su esfuerzo, hay su trabajo también. Entonces lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y cuando se tuvo que ir, porque ese sí tenía prisa, ese sí se tenía que ir, lo dejó encargado del dueño del sitio y le pagó 2 denarios y le dijo, te pago esto de antemano y si es más, pues yo te lo pago cuando regresen. Y si el dueño de ese sitio, ¿verdad?, transó con él, le dijo que sí, era porque era un hombre confiable, que él sabía que tenía su palabra, que si él decía que iba a regresar y le iba a pagar el resto, lo iba a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nosotros, yo quiero que nosotros en esta historia nos veamos como el herido, porque si hay algo cierto en esta vida es que mientras nosotros tengamos vida, nosotros podemos hacer cosas que hieran a los demás y los demás van a hacer cosas que nos hieran a nosotros. Aún los eventos que suceden en la vida, ¿verdad?, como una enfermedad de uno o de un familiar, una muerte, son cosas que nadie tiene la culpa, pero que nos hieren, que nos duelen, ¿verdad? Y así es que yo quiero que usted piense en una herida suya, ya sea física, ¿verdad?, o ya sea de su corazón, que usted haya tenido o que usted tenga. Y la intención no es hurgar sus heridas para lastimarle, la intención es que nosotros podamos comparar la curación y el cuidado de las heridas físicas, que para nosotros a veces es tan evidente, con el cuidado y curación de las heridas de nuestro corazón. Porque quizás a veces nosotros somos más diligentes con las heridas físicas que con las heridas del corazón. Y nosotros sabemos que es voluntad del Señor sanar nuestras heridas. Así que si tú tienes una herida, ¿verdad?, en tu corazón y es voluntad del Señor sanar tu herida y tu herida no ha sanado, pueden estar sucediendo distintas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que tener en claro es que la sanidad es un proceso. Así como usted se da un golpe, y vamos a suponer, ¿verdad?, un golpe que le tienen que coger puntos, ¿verdad?, que no es un rasguño ni nada, sino algo más profundo. Así como usted se da un golpe y tiene que ir a un médico para que le coja puntos y tiene que cuidarse esa herida para que no se le infecte, así también tenemos que hacer con las heridas de nuestro corazón. Y la sanidad es un proceso, ¿verdad? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Dios habla hoy, dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Y entonces, volviendo acá a la herida que nosotros podamos tener o a las heridas, nosotros nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Las heridas de mi corazón están sanando? ¿Mis heridas ahora me duelen más de lo que me dolían antes? Si me duele más de lo que me dolían antes, ¿verdad? Y tuve esa herida hace 3 meses, ¿verdad? Puede haber
varias razones por las que me duela más. Es posible que haya tenido una herida y vengo y me doy usted sabe que uno se da un golpe y entonces se vuelve a dar en el golpe, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? Es posible que ya uno tenía una herida y se vuelva a dar otra y entonces ahí le duele más. Es posible que las heridas estén muy recientes y dijimos que el proceso de sanidad es eso, un proceso. Eso, usted le cogen 8 puntos y no se sana de un día para el otro, por más fe que usted tenga, ¿verdad? Eso es así, es un proceso. O es posible que algo malo está pasando con mi proceso de sanidad. Quizás es que yo no estoy dando los pasos necesarios para que mis heridas sanen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? A veces uno comete errores, pecados, falta de juicio, insensatez, no sé. Y uno termina herido, pero es por culpa de uno. Y una de las cosas que puede utilizar el enemigo es que después que ya tú le pediste perdón al Señor y ya si heriste a otra persona le pediste perdón, es hacernos sentir culpables de un error que nosotros cometimos, ¿verdad? Y la realidad es que una vez que ya uno dio esos pasos, eso no es de Dios, porque el Señor echa nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Así que es menester de nosotros perdonarnos a nosotros mismos y recibir el perdón de Dios para nuestras vidas. Si esa herida me la causó alguien, otra persona, ¿verdad? Pues quizás yo no he perdonado a esa persona, ¿verdad? Y el perdón también es un proceso. El perdón también es un proceso. Vamos a suponer, Mildred, te voy a coger de ejemplo. Mildred es mi amiga, esto es ficticio. Vamos a suponer que Mildred fue la culpable de que yo me diera un golpe que me llevó al hospital con unos puntos y demás, ¿verdad? Ok, pues lo primero que uno tiene que hacer, que yo tengo que hacer para perdonar a Mildred es tomar la decisión de perdonarla. Eso es una decisión. Quizás puedo hablar con Mildred. Quizás Mildred era una extraña que me dio ese golpe y yo no necesariamente tengo que hablar con ella, sino que yo en mi interior, yo me presento ante el Señor y le digo, Señor, yo perdono a Mildred. Yo tomo esa decisión. Pero una vez que yo tomo esa decisión, puede ser que va a pasar que cada vez que yo miro a Mildred, a pesar de la decisión, ¿verdad? Voy a coger este otro micrófono porque tengo que usar las manos. Yo tomé la decisión, esta es mi decisión. Mi decisión me acerca al Señor porque es una decisión buena, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que mis sentimientos estén a la par. Y ahí es que viene el proceso. Yo tomé la decisión, Mildred, te perdono. Pero cuando yo le veo los pies a Mildred, le quiero ver la cabeza. Dígame si eso no le pasa a uno. Claro, ¿verdad? Pero entonces ahí yo me tengo que acordar de mi decisión. Señor, Dios mío, si se cayera, mírala como vino. Eso es bien humano, bien humano. Entonces ahí es que yo me tengo que agarrar de quien yo he creído para decir, Señor, yo te pido de manera especial que tú cambies mis sentimientos hacia Mildred. Y eso va a ser un proceso. Quizá mi decisión está aquí y mis sentimientos están por acá abajo. Pero a medida que yo le voy pidiendo al Señor que me ayude, esto tiene que ir yendo a la par. Por lo menos ir, ¿verdad? Subiendo, ¿verdad? No digo que va a ser de la noche a la mañana, porque es un proceso. ¿Ok? Así es que, déjame apagar este otro.
Eso es algo que toma tiempo. Y que pues como en todo caso, como en toda herida, hay cosas que agravan las cosas. Hay unos agravantes y unos atenuantes, como dicen los abogados, ¿verdad? Y a veces mientras más cercana es esa persona a nosotros, más difícil es el poder llegar a un nivel, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿qué sucede? Si yo puedo orar por Mildred, orar por esa persona que me hizo mal, Señor, bendícela, porque quizás ella no sabía lo que estaba haciendo. Señor, ayúdala. ¿Que cuesta? ¡Bah! Que sí cuesta. Pero eso es parte del proceso de sanidad. Y por eso yo entiendo que a veces siempre es voluntad del Señor que nosotros sanemos nuestras heridas de nuestro corazón. Pero como esto a veces es tan difícil, nosotros mismos somos impedimento para que nuestras heridas sanen. Nosotros mismos nos ensuciamos la herida y la herida se nos infecta y la herida supura y la herida se inflama y todo eso nos pasa. Así es que yo tengo que ver en todo ese proceso cuáles son mis pensamientos con respecto a lo sucedido, ¿verdad? ¿Cuáles son mis palabras? Mire, hace poco yo me cogí a mí misma hablando, ay, es que esta mujercita ya me tiene cansada con las cosas de ella. Yo me cogí y yo me oigo y el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo redarguye a uno, pero ¿qué son esas maneras de, ¿verdad?, de hablar de alguien? Esa mujercita, eso es algo despectivo, ¿verdad? Porque yo tenía coraje con esa persona. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestros pensamientos, de que cuando yo vea a Mildred, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Verdad? Y tratar de controlar eso y presentarnos ante el Señor. Señor, necesito que me ayudes en esto. Necesito que yo que tú me quites este resentimiento, que yo pueda bendecir a esa persona, que yo pueda pedirte que tú la bendigas y la ayudes, porque quizás ella no me hizo eso adrede. Así que tengo que estar pendiente de cuáles son mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Si Mildred me pide pon y yo le digo, y yo puedo darle pon, y le digo, yo no puedo, pues, pero yo interiormente uno sabe que es que no quiero. Después que tú me heriste, ¿para qué yo te voy a dar pon? ¿Me entiendes? Así que, ¿y cuáles son mis decisiones? A veces nosotros estamos tan abrumados que queremos hacer como el avestruz y poner nuestra cabeza para ver si los problemas de alguna manera las soluciona el Señor. Y el Señor es milagroso, pero el Señor nos ha dado capacidades como para que nosotros podamos obrar y tomar buenas decisiones sabias. Ok, vamos ahora a ver cómo es el proceso de una herida física. Yo hace como el año pasado, creo, puse la rodilla donde no tenía que ponerla y me cogieron punto. ¿Ok? Y así es que las heridas vienen por diferentes causas, ¿verdad? Puede ser un evento o puede ser por culpa de otra persona que tuvo intención o no tuvo intención, puede ser por un pecado nuestro o de un familiar, por lo que sea, ¿verdad? Y quizás nosotros nos podemos sentir como se sintió Job, ¿verdad? Que en el Job 34:6 decía, sería una mentira el admitir que soy culpable, mi herida no sana aun cuando no he pecado. A veces nosotros encontramos tan injustas las cosas que a veces nos pasan y de alguna manera nosotros podemos pensar erróneamente
que el servirle al Señor nos va a evitar sufrimientos y nos va a evitar cosas que nosotros encontramos injustas. Y nos molestamos con el Señor. Quizás no nos damos cuenta de que nos molestamos, pero internamente estamos molestos con Él. ¿Y qué sucede? En todas las heridas hay riesgos, ¿verdad? Cuando tenemos una herida física, existen unos riesgos de que la herida se infecte, ¿verdad? Y en el aspecto del corazón, hay unos riesgos también cuando nuestras heridas del corazón no sanan. Eso nos puede causar problemas en nuestras relaciones personales, nos puede causar raíces de amargura, nos podemos deprimir, nos podemos enfogonar con Dios, como dije ahorita, nos podemos enfriar espiritualmente o tomar otro camino que es completamente opuesto a la voluntad del Señor para nuestras vidas. En medio de todo ese proceso, como la palabra dice, ¿verdad? Nos pueden brotar una raíz de amargura, como dicen en Hebreos. Pero ¿qué sucede? Tenemos que ver, como dije ahorita, que la curación y sanidad de heridas es un proceso. Y que aun cuando el Señor es milagroso, y puede sanarnos inmediatamente, Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces nosotros aprendemos más con el proceso, en medio del proceso, que si nos hiciera el milagro en un instante. Y así como una herida grave no se cura de la noche a la mañana, las heridas de nuestro corazón no se van a curar de la noche a la mañana. De las primeras cosas que pasan en una herida los primeros días es que la herida sangra. El sangrado ayuda a limpiar las heridas. Y yo me puse a comparar con las lágrimas. A nosotros algo nos hiere y lloramos. Esa es de nuestras primeras actitudes, ¿verdad? Llorar. Pero el llorar también sana. Y el llorar nos ayuda a nosotros, pues, desahogarnos ante el Señor y quizás como que botar un poco el golpe de la herida. Otra de las cosas que tenemos que hacer es limpiar y desinfectar la herida. Y ¿se acuerdan que yo les dije que esta reflexión se titula "Todos los días tengo que limpiar mis heridas"? Cuando uno tiene una herida, ¿verdad?, de algunos puntos, eso hay que limpiarlo constantemente. Y eso pasa con las heridas de nuestro corazón. El Salmo 42, del 8 al 11, ¿verdad? Es un salmo precioso, pero es un salmo bien triste. Y fíjense, esto nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos heridas también. Dice así ese salmo: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces a nosotros, en medio de nuestros quebrantos, nos pasa eso. Nos preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás en medio de todo esto? ¿Dónde tú estás que quizás no te siento? Y es indispensable que nosotros, en medio de todo ese torbellino, en medio de nuestra herida, nosotros podamos pensar en lo que dice Filipenses 4:8, dominar nuestros pensamientos. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Así es que en medio de mi dolor, en medio de mi herida, tengo que poder pedirle al Señor, Señor, que mis pensamientos sean de paz. No hay manera de nosotros sanar una herida si mis pensamientos no son de paz. Es difícil, pero porque si mis pensamientos no son de paz, mis actitudes no van a ser de paz, mis acciones no van a ser de paz, y entonces sí que se me va a infectar la herida. Otra de las cosas que nosotros, de los pasos, ¿verdad?, en la curación de las heridas es el antibiótico. El antibiótico evita que se infecte la herida. Y no hay mejor antibiótico para las heridas de nuestro corazón que el Señor Jesús. Que acercarnos a Él, porque acercarnos a Él nos hace bien. Porque vivir la vida como Él quiere que la vivamos nos limpia, nos libera, quita toda la contaminación que nosotros podamos tener, ¿verdad? Otra de las pasos es los puntos, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo como que tuvimos una herida que necesita puntos, ¿verdad? Ok, y cuando usted tiene unos puntos, le tienen que coger puntos, usted tiene que ir al médico o a una sala de emergencia o a alguien que le coja puntos, porque usted mismo no se va a coger los puntos, a menos que sean puntos de mariposa, pero dijimos que no es una herida más grande, ¿verdad? Así es que vemos que en medio de nuestro proceso de sanidad, nosotros necesitamos ayuda de alguien, por lo menos alguien que nos ayude en esos momentos. Claro, si nosotros somos los que estamos dando la ayuda, tenemos que tratar al herido con suavidad, ¿verdad? Yo me imagino que algún médico, ¿verdad?, que ha estado tratando de curar a un paciente, si la herida duele mucho, pues a lo mejor le habrán dado una patada o un puño o algo, ¿verdad?, en medio de ese proceso. Y nosotros sabemos que la gente herida hiere, así que es muy probable que en medio de tratar nosotros de ayudar a alguien, esa persona nos hiera también. Pero es necesario que nosotros, en medio de nuestro quebranto, nosotros nos podamos desahogar con alguien y podamos hablar con alguien que nos pueda ayudar. Otro de los pasos en el proceso de curación es vendar la herida. ¿Y qué sucede? El vendaje es una protección y se pone vendaje mayormente cuando es algún sitio, ¿verdad?, que hay el riesgo de que se infecte, ¿verdad?, de que se contamine. Pero si no, en la mayor parte de los casos, los médicos dicen que quizás mejor es no poner un vendaje, ¿verdad? Porque el no vendar ayuda a que la herida se seque y se sane. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros a veces tenemos algo bien difícil, nosotros queremos ocultar eso con un vendaje. Ocultar todo el problema con un vendaje. Y no es que uno vaya a salir a decirle a todo el mundo, tengo estos problemas, ¿verdad? Ni lo vaya a poner en Facebook de que estoy teniendo estos conflictos, ¿verdad? Pero de alguna manera nosotros tenemos que ver si nosotros tapar completamente la situación ante los demás, ante todo el mundo, eso nos beneficia o a la larga nos causa más dolor. Así es que ahí tenemos que usar nuestro criterio. Con los nuestros debemos de decirles quizás lo que está pasando en alguna manera, porque eso nos va a ayudar a que esa herida cicatrice. También, ¿verdad?, nos puede, con el tiempo, pues nos va a salir como una llaguita, ¿verdad?, de la herida, y mientras esa llaguita está ahí, uno tiene que
que procurar controlar quizás sus actividades. Si a mí me acaban, como cuando me di el golpe en la rodilla, ¿verdad? Pues yo no podía flexionar mucho la rodilla, no podía mojarme mucho esa llaga para que no se me fuera, ¿verdad? Así que cuando nosotros estamos muy heridos, va a haber un tiempo, un periodo en que nosotros sabemos que nuestra vida no va a ser la misma. Y que quizás eso es algo temporero, pero es una manera de nosotros protegernos y de nosotros sanar. Y eso es una consideración que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Quizás si a uno se le ha muerto un familiar en una época hace muy poco tiempo, pues quizás uno no va a ir a una fiesta por más que tú quieras ir a la fiesta, y si vas a la fiesta a lo mejor te vas llorando porque tú no estás de fiesta. Y eso uno tiene que entender sus propios sentimientos y cómo uno se puede ayudar a uno mismo en lugar de perjudicarse. Pero ¿qué sucede? Va a llegar el momento en que esa herida va a sanar. Va a llegar el momento en que si nosotros todos los días nos seguimos limpiando y cuidando esa herida, nos van a cortar esos puntos y entonces vamos a tener quizás una cicatriz. Yo no digo que necesariamente la vida de uno, hay momentos en la vida que marcan un antes y un después de ese evento. Así es que la vida no necesariamente va a seguir siendo la misma. Pero nosotros vamos a volver a una normalidad. A una normalidad que quizás no va a ser igual que la de antes, pero que en medio de todo nosotros vamos a poder tener contentamiento. Las heridas profundas se curan, es voluntad del Señor curarlas, pero deja una cicatriz. Y luego uno, con el tiempo, ¿verdad? Quizás alguien te ve la cicatriz y te pregunta, ¿qué te pasó ahí? Y uno quizás le puede contar y se puede tocar y le puede decir, pues aquí, a mí me pasó tal cosa aquí. En Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una de las cosas que más a mí me impactó en un momento dado, cuando yo estaba cuidando a mami, fue que, el Señor usa a cualquiera para darnos sus mensajes. Y yo cuidaba a mami. Y yo fui a donde un médico porque me dio un catarro o algo así, y él me dijo, un médico que no me conocía, me dijo, tú estás haciendo una labor muy bonita, pero no lo estás haciendo con alegría. Y era cierto. Y yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que yo, con una enfermedad tan difícil como es el Alzheimer, pueda hacer esto con alegría? La realidad es que son cosas que van en contra de lo que nos está pasando, porque es algo difícil. Pero en medio de nuestros quebrantos y en medio de nuestras heridas, el Señor quiere que tengamos en medio de eso contentamiento. Que podamos ver las cosas que sí tenemos y que le pidamos al Señor, Señor, en medio de esto, dame de tu gozo. Ayúdame a poder vivir como tú quieres que yo viva, porque tú quieres que yo viva con contentamiento. ¿Que eso es algo ilógico? Sí, pero las cosas del Señor son ilógicas, porque perdonar a gente que nos ha herido
quizás podríamos decir que es hasta ilógico, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, nosotros tenemos un beneficio. El Señor sana nuestras heridas. Es voluntad del Señor sanar nuestras heridas. Así es que yo sé, ¿verdad?, que hay distintas, que nosotros podemos aprender de esta parábola. Bueno, de esta parábola hay muchas lecciones. Desde el punto de vista del herido, el mundo está lleno de peligros. En cualquier momento podemos ser heridos. En un momento de nuestra vida, todo puede cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, toda nuestra vida puede cambiar. A veces la ayuda viene de las personas que menos esperamos. Para nosotros, cuando nosotros estamos heridos, necesitamos ayuda. Y con humildad debemos de dejarnos ayudar por los que quieren ayudarnos. La sanidad es un proceso que toma tiempo. Y las heridas de mi corazón tengo que cuidarlas y tengo que limpiarlas todos los días como cuido las heridas físicas. Dios siempre está dispuesto a sanar mis heridas, pero hay una parte que me corresponde a mí. Todos los días tengo que limpiar mis heridas, que limpiar mi corazón, que alinearme con el propósito de Dios para mi vida, para que llegue el momento en que mi herida cicatrice y yo pueda volver a tener contentamiento, a tener paz. Yo le voy a pedir a Adoración que entone un cántico y después de este cántico voy a hacer un llamado.